Le damos gracias a Dios por este tiempo. Lo entregamos en manos del Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios ahora, a través de mí. Que no sean mis pensamientos ni mis sino que sea tu Espíritu Santo hablándole a la vida de mis hermanos. Toma el control de este lugar. Llévate, Señor, todo espíritu de distracción y de incredulidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 3. Voy a leer los dos primeros versículos. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Amén y amén. Vamos a seguir allí en esos versículos. Vamos a entrar ahora en contexto sobre la historia. Amén. En el tiempo de los reyes, la nación estaba dividida en dos reinos. Al norte había un reino conformado por 10 tribus. Y la Biblia los llama Israel. Y en el sur había otro reino conformado por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la Biblia lo denomina el reino de Judá. Entonces había un reino en el norte y había un reino en el sur. A pesar de que era el mismo pueblo de Israel, había una gran diferencia. Porque las tribus del norte, cuando se separaron, inmediatamente dejaron de seguir al Dios de sus padres y fueron y se pusieron a adorar a dioses falsos. Se pusieron a adorar a los Baales, a las imágenes de acera, mientras que la tribu de Judá y el reino de Judá, el reino del sur, permaneció fiel a Dios todo ese tiempo. Y dice el versículo 6 y el versículo 7 de Segunda de Reyes 3. Y dice: y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. O sea, pasó revista a todo su ejército. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey del sur. Aquí el rey del norte, que es un rey impío, porque conociendo a Dios, cierto, no lo reconoce como su Dios ni lo honra, sino que hace lo contrario, le pide ayuda al rey del sur, a Josafat, rey de Judá, y le dice: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y responde Josafat, el rey del norte, y le dice: sí, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Pero mis hermanos, esto no era cierto, porque el rey Josafat era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, era un hombre temeroso de Dios, mientras
que el rey de Israel, el rey del norte, era un hombre perverso, que hacía cosas, no estaban de acuerdo a la palabra del Señor. Hacía cosas malas. Entonces, aquí vemos algo que me llama la atención, y es como el rey Josafat involuntariamente o sin darse cuenta, diría yo, se pone al mismo nivel que este rey malo, que este rey perverso. Y aquí el rey Josafat se equivocó, porque les dice: yo soy como tú, y mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos son como los tuyos. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque usted, como buen cristiano que es, no puede ponerse al mismo nivel de una persona impía, de una persona perversa. El impío se le dice impío porque aunque conoce a Dios, actúa normalmente como si no lo conociera. Ese es un impío. A esta clase de personas, mi hermano, tú no puedes hacer alianza con ella. ¿Qué te toca hacer con ellos? A ellos hay que rescatarlos, pero nunca ponerse al nivel de ellos. Amén. Mire lo que dice el verso 8. Y dijo: ¿por qué camino iremos?, preguntó el rey Josafat. Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mire, mi hermano, usted que llegó hoy aquí, esta palabra es para usted. Cuando nos juntamos o hacemos favores a las personas equivocadas, esas personas nos meten en desiertos. Y yo en estos días he experimentado varios testimonios de esos. Cuando nos metemos con la persona incorrecta, con la persona que no tiene nada con nosotros, todo lo contrario, ahí hay un yugo desigual. Por eso les digo, es la persona equivocada. Nos meten en desiertos. Ahora, algunas veces hay desiertos en los que nos metemos nosotros mismos. Pero hay veces que nos metemos en un desierto por ser buena gente. Por eso cuando tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos: te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a hacer el favor. Y por decir esas palabras, a veces te metes sin darte cuenta en un problema, en una situación, por querer hacerle el favor a alguien que Dios no te mandó que se lo hicieras. Pastor, ¿cómo así? Pero es un momento. Hacemos favores, a veces, ¿cierto? Hacemos favores que Dios no nos mandó hacer. Nos metemos en el lío y después nos quejamos porque salimos perjudicados y andamos sufriendo
y pasando cosas que no teníamos que haber pasado por culpa de ese favor que hicimos. Yo creo que aquí a la mayoría de veces les ha pasado eso. Por eso, mis hermanos, no podemos ser más buenos que Dios. Dios no nos llama a ser buenos. Dios nos llama a ser espirituales. Porque bueno solo hay. Y ese es. Para que me entiendan mejor, Dios nos llama es a ser ¿qué? Santos, apartados para Él. Y a veces la santidad es saber decir en determinadas circunstancias, no. ¿Me está entendiendo? El que es santo, escúcheme bien, el que es santo sabe con quién se está metiendo y en dónde se está metiendo. Amén. Pero el que es bueno, a veces por ese tal buenismo, peca. Esa es la queja muchas veces. Usted no se ha dado cuenta. Por ser bueno me pasó esto. Y yo creo que aquí la mayoría lo han dicho. Esto me está pasando por ser buena gente. Esto me está pasando por esto. Bueno, arrepiéntete ahora. Claro. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el que es bueno, por estar juntándose con personas que no tiene por qué juntarse, por estar haciendo alianza con gente que Dios le ha dicho que no la haga, se meten en problemas, se meten en lío. Terminan pagando la deuda, terminan metidos en el chisme, en el problema, termina con una cantidad de enemigos que no tenías por qué tenerlos, solo por ese buenismo. Porque no es ser bueno, es ser espiritual. Amén. Dejarse guiar por Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Josafat. Josafat podríamos decir que era un rey bueno, porque amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Pero Joram metió en problemas a Josafat por Josafat seguirlo. No había necesidad. No tenía que meterse en esa pelea. No le consultó a Dios. Por eso me gusta, cuando usted lea la Biblia, por eso me gusta que el rey David, cada vez que iba, dice la Biblia, primero dice que el rey David jamás perdió una batalla. ¿Y por qué? Porque antes de salir a pelear, David consultaba a Dios. ¿Voy o no voy? ¿Me das la victoria o no me la vas a dar? Y Dios le decía, sí, ve. No, quédate aquí. No, haz esto. Josafat, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios, que honraba a Dios así como David, no consultó. No consultó. Y Joram lo metió en un desierto. Y dice que en la mitad del desierto, usted sabe lo que es 7 días caminando por el desierto. Quiere decir que estaba bien profundo en el desierto. No había agua. El ejército se quedó sin agua. Los caballos, las bestias que cargaban
el menaje, las cosas, las armas y la comida se quedaron sin agua. No había. Ahora, cuando entramos tú y yo en un desierto, entramos en una carencia de todo. En el desierto hay carencia de todo, mi hermano. En el desierto te sientes desanimado. No te dan ni siquiera ganas de ir a la iglesia. Pero ¿para qué voy a la iglesia? Si voy todos los domingos y mira cómo estoy. Y vas a terminar entonces como Jorán diciendo que la culpa la tiene Dios porque fue el que te metió en ese problema. Y allí nadie tuvo que ver con Dios, nadie le consultó a Dios. Pero nosotros somos dados a meternos en el problema, a meternos en la circunstancia, en la situación, en lo que sea, en el lío. Y después le echamos la culpa a Dios porque no nos fue bien y porque Dios no nos ayudó. Y eso fue lo que hizo. Este rey se quejó. Dios ha traído a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. No, Dios no fue quien te llevó al desierto. Ellos mismos, Josafat, Jorán y el rey de Edom, ellos mismos se metieron. Y en muchos desiertos nos metemos nosotros solitos, mi hermano. Nadie nos obliga, nadie nos empuja. Jorán se metió al desierto porque era malo. Pero Josafat se metió al desierto por juntarse y hacer alianza con alguien que no le convenía. No sé si me está entendiendo. Porque esto es muy importante. Porque si tú eres cristiano, tú no puedes hacer alianza con una persona mala, una persona perversa, un sinvergüenza, con un bandido, porque sabe que te vas a meter en problemas. Tú no puedes meterte en un negocio en yugo desigual porque te van a meter en un problema. ¿Por qué? Porque lo que esa persona hace, tú como cristiano no la puedes hacer. Entonces ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro te hace hacer cosas que tú no deberías hacer como cristiano. Estás abriendo una puerta, estás entrando a un desierto y después te estás quejando con Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque usted tiene que buscar gente del Espíritu, gente espiritual, gente de Dios para unirte a ella, mi hermano. Amén. Tú no puedes buscar al malo. Yo he oído a gente que dice, voy a buscar a fulanito de tal, ese abogado es bien malo. Buscan al abogado más malo para que lo represente. Y tú eres cristiano. ¿Tú qué estás haciendo entonces? Tú no puedes buscar al malo para hacer la alianza. Tú no puedes buscar al impío, ni al perverso, ni al incrédulo para juntarte con él. Y si te alías a ellos, es para que tú los saques a ellos de donde están. Pero generalmente ellos son los que te van a meter a ti en su calamidad. Amén. En su carnalidad, en su problema, en su situación, en su estado. Por eso, usted y yo tenemos que escoger bien. El rey Josafat no escogió bien. ¿Y se metió dónde? En un desierto. Y casi muere.
porque no había agua. Y casi muere él y todo su ejército y todo lo que traía. Porque mi hermano, por hacer esa alianza, porque los desiertos se caracterizan, como les decía, por la falta de agua. En los desiertos hay cansancio, fatiga, ¿cierto? Escasez. Todo está en contra de ti en el desierto. Te sientes sin fuerzas. Por eso cuando uno siente que no tiene las fuerzas para seguir adelante, tiene que entender que usted está metido en un desierto. El desierto trae a tu vida, te quita las fuerzas, te desanima y te desalienta. Mi hermano, siente que todo está mal, que no puedes seguir. Y todo eso significa que estás atravesando, lo más probable, por un desierto. Y quizás fue porque nos metimos con gente que no deberíamos meternos, o que nos metimos bajo la influencia de personas que no nos convenían. Amén. Bueno, hasta ahí me entendió. Ahora, ¿cómo salir de allí? ¿Cómo salir de ese desierto? Vamos aquí, seguimos, Segunda de Reyes 3, donde estábamos leyendo, versículos 11 y 12. Mas Josafat dijo, recuerden que Josafat era el que amaba a Dios, el que conocía a Dios, el que se suponía que era el más espiritual. Entonces Josafat dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Verso 12. Y Josafat dijo, ¿este tendrá palabra de Jehová? Y descendieron a él el rey de Israel, el rey Josafat y el rey de Edom. Los tres reyes ahora debieron de haberlo hecho antes, 8 días, 10 días antes. Ahora hay un retraso. Ahora es que quieren buscar palabra de Dios. Entonces, efectivamente van a buscar palabra de Dios y van a buscar un profeta. Porque mi hermano, lo primero que te saca del desierto es la palabra que viene de parte de Dios. Lo primero que te saca del desierto es una palabra de Dios. Por eso es importante reconocer que cuando yo estoy en el desierto, lo más importante es que yo reconozca que necesito palabra de Dios. Yo tengo que tener allí en esa posición. Hay gente que se levanta orgullosa. Yo tengo que ser humilde y reconocer la necesidad de la guía de Dios en esa situación. Y preguntar, ¿habrá una palabra que Dios me quiera dar a mí? ¿Habrá alguna palabra que Dios me quiera dar? Así, humildemente. ¿Y cómo hace? Hay escritura, pero también hay consejo. Pero un consejo basado en la palabra de Dios. Entonces tú tienes que buscar un consejo, pero no cualquier consejo. Por eso Josafat no dijo,
aquí tienes algunos sabios, algunos politólogos que nos ayuden a ver cómo resolvemos esto. No, dijo, aquí habrá algún profeta, ¿cierto? Un profeta de Dios que hable de parte de Dios. La gente se equivoca cuando comienza a buscar consejo en cualquier lado. Tú tienes que buscar consejo es donde hay palabra de Dios para ti. Amén. Ahí es donde tú tienes que buscar consejo. Cuando tú buscas consejo basado en la palabra de Dios, es entonces cuando Dios toma el control, es cuando Dios te va a guiar, hermano. Y a veces tienes que pedirle consejo a la gente. Pues ¿a quién más se lo vas a pedir? ¿Cierto? A la gente. Ahora, si tú eres cristiano, ¿a quién le vas a pedir consejo? A un ateo. Tú tienes que pedirle consejo a alguien que sea espiritual. A una persona que sea espiritual. Qué bueno. A veces escuchamos, pastor, mire, pastora, necesito que me ayude, necesito que me apoye en oración. Necesito un consejo. Porque los desiertos, mi hermano, o te pueden promover o te pueden acabar. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. Por eso en el desierto tienes que tomar las decisiones correctas para que puedas salir airoso, para que puedas salir en victoria, para que puedas salir bendecido y con un testimonio. ¿Cómo buscar consejo? Entonces le dice el rey Josafat, no hay aquí profeta para consultar a Dios. Y él dijo, y Josafat reconoció, sí, aquí hay un profeta. Entonces Josafat dijo, él debe tener palabra de Dios para nosotros. Eliseo hablaba palabra de Dios, porque Eliseo era profeta de Dios. Y la palabra de Dios es el ancla más firme que tienes en las promesas de Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 6. Dice que las promesas de Dios son inmutables y que se cumplen en nuestra vida. Y en esta mañana, ustedes y yo necesitamos palabra de Dios que nos guíe, porque quizás algunos de nosotros estamos ahora mismo en un desierto, desanimados, cansados, desalentados, echándole la culpa a Dios de lo que nos está sucediendo. ¿No les parece? Es importante entonces, indispensable, querer salir del desierto. Tú no puedes equivocarte. Tú no puedes oír un mal consejo. Tú tienes que ir a la persona correcta, a la persona de Dios. Porque si te equivocas, tus problemas se pueden agravar. Y a veces se nos agravan. ¿Por qué? Porque en vez de oír un buen consejo, oímos un mal consejo y lo seguimos. Mire, Segunda de Reyes 3:14, verso 14. Dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. El profeta habla fuerte a Joram,
¿Por qué? Porque Joram lo único que quería era una solución rápida a su problema. Pero Eliseo, de parte de Dios, lo que quería era tratar con él. Y muchas veces nosotros ayer precisamente hablábamos de este tema en el ayuno. Y decíamos que muchas personas, ¿cierto?, llegan a buscar consejo de parte de Dios hacia nosotros. Pero quieren es una solución rápida. Una solución fast and easy, rápida y fácil. Y yo di el testimonio de un varón, pero no lo puedo dar ahora porque nos demoramos más. Pero sí nos damos cuenta de la situación en que llegan las personas, porque cuando comenzamos a darle consejo de parte de Dios, pero no es eso, es Dios que está tratando con esa persona. A Dios, como él decía, a Dios no le importa en ese momento solucionarle el problema a la persona. A Dios lo que le importa es tratar con el corazón de esa persona que está buscando el consejo para que no vuelva otra vez a equivocarse, para sacarlo de ese desierto. Y eso era lo que Dios quería hacer con Joram. Ese rey malo, ese rey impío, perverso, Dios quería tratar con su corazón. Dios quería tratar y ministrarlo, sacarlo de allí. Pero Joram quería una solución rápida. Mire, y entonces fíjese lo que dice, Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice, está hablando el profeta Eliseo y dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Eliseo pidió a un músico. Y el músico llegó y comenzó a tocar la guitarra. A tocar la guitarra, a tocar el teclado, lo que sea. Mi hermano, Dios no tiene soluciones rápidas. Recuérdalo. Cuando tú llegas a buscar un consejo de parte de Dios, Dios lo que quiere es tratar contigo, cambiarte, transformar tu corazón. Lo que menos quiere Dios es solucionarte el problema. ¿Por qué? Porque Dios tiene 10,000 millones de formas para solucionarte el problema. Para Él eso es sencillo. El problema grande está en nuestro corazón. Y ahí es donde quiere actuar Dios. Entonces déjate ya de esas situaciones, de esas soluciones rápidas. El hombre quiere una solución rápida, por eso es que a veces uno se enoja con Dios, porque ora y ora, viene a la iglesia, hace eso, pero no ve solución, no ve resultado, no hay resultado. Claro, quieres una solución rápida, pero Dios quiere ministrar tu vida. Y para eso es necesario que la presencia de Dios se mueva, mi hermano. Amén, se mueva. Y entonces, ¿qué hace? Para que la presencia de Dios se mueva, ¿qué hace el profeta Eliseo? Pide que le pongan música, que le pongan alabanza. Y entonces se crea una atmósfera, ¿cierto? Y entonces comienza ya el profeta a entrar en el espíritu. Y cuando estamos en el espíritu, entonces Dios comienza a tratar contigo, conmigo. Recuerda esto, la alabanza ayuda a estar en el espíritu porque crea una atmósfera. Porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Así dice el Salmo. Por eso es importante, primero la palabra y luego la alabanza. Amén. Por eso aquí en la casa de Dios nunca debe faltar la alabanza. Por eso es que me duele ver a veces los instrumentos así, vacíos en este instante. Y tener que poner pistas y esas cosas. Pero a pesar de eso, aún
en medio de esas pistas, cuando nosotros alabamos a Dios, la gloria de Dios también se mueve. Amén. ¿Por qué? ¿Usted cree que cuando llegamos aquí a la iglesia y entramos y usted encuentra a la gente cantando, no, que esa es locura de los evangélicos? No es locura de los evangélicos. Es que la alabanza, la adoración crea la atmósfera para que la presencia de Dios se mueva y pueda operar el Señor. Amén. Ponga usted también música de alabanza en su casa todo el tiempo para que vea. No se deje ganar de los dueños de almacenes, que usted pasa a las 7:30, 8 de la mañana y tienen los equipos prendidos con alabanza cristiana. Ya de 10 para adelante o de 9 para adelante ya es diferente. Cambian la música. Pero ellos crean primero una atmósfera positiva. Ya. No digo que eso sea bueno, están equivocados, pero bueno. Pero es un ejemplo, ¿cierto? Así es, mi hermano. Ahora ya con la alabanza moviéndose Dios, ¿cierto? Ahora ya Eliseo tiene la palabra. Verso 16 al 19. Ya se movió la alabanza, la adoración. Enseguida llega palabra de Dios. Y entonces el profeta comienza a declarar profecía. Y dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será llenado de agua, y viviré y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Amén, amén, amén. En otras palabras, no vas a ver nada. No necesitas ver nada, porque es la fe lo que Dios quiere activar en tu vida. Lo que te falta, Dios lo va a hacer. Aunque en esta mañana tú no veas nada, no tienes que verlo, solo tienes que creerlo, mi hermano. Amén. Porque no se trata de lo que miran tus ojos ni de lo que sientes, sino de la fe que tienes en tu corazón para creer que lo que Dios te dijo, Él lo va a hacer. Y no hay adversidad que a ti te detenga, mi hermano. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados. Eso fue lo que le dijo el Señor a Tomás. Porque nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él. O sea que tú que me estás oyendo, que me estás viendo ahora mismo, eres doblemente bendecido. Amén. Eres doblemente bendecido. No importa. Ten fe. Si tú tienes fe, ese vacío económico se va a llenar. El Señor dijo, hagan huecos para que se llenen de agua. Pero yo te quiero hablar a ti aquí, porque no estamos en un desierto allá en Judea ni en Samaria. Estamos aquí, en la iglesia. En fe, recibe esta palabra, ese vacío económico se tiene que llenar. Esos vacíos emocionales, esos vacíos sentimentales en tu vida se tienen que llenar. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y tú ni yo lo tenemos que ver, solamente lo tenemos que creer. Porque la Biblia dice que a quien cree, todo le es posible. Amén. Y mire lo que dice el verso 18. Y esto es, porque como les dije, Dios tiene 10,000 millones de formas para bendecirte a ti y para prosperarte. Y esto es cosa ligera, esto es sencillo a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aleluya. No solo te va a bendecir, sino que aquellos que te metieron en problemas
van a terminar también pagando, van a terminar destruidos por la gloria de Dios. Dios, mis hermanos, hace mucho más de lo que tú y yo esperamos, porque dice la palabra que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando te mueves con la palabra de Dios, cuando entras en el Espíritu y alabas a Dios, Dios te va a sacar de esa crisis en que estás viviendo. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si necesitas la bendición de Dios, Dios te va a bendecir. Y vas a salir victorioso de todos tus enemigos. Porque tú tienes enemigos. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Todos nosotros tenemos enemigos. Y el principal enemigo que tenemos es al diablo. Pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Es un enemigo vencido ya. Cristo lo venció en la cruz. Aleluya. Aleluya. Y en esta mañana siento de parte de Dios decirte, ponte de pie, ya vamos a terminar. En esta mañana vengo de parte de Dios a decirte, siento decirte, que eso que se repite en tu vida, y se repite y se repite, ese ciclo que se ha repetido tantas veces y que te hace siempre caer en el mismo pecado, ese ciclo que se repite y siempre te hace caer en la misma prueba, Dios la va a destruir de una vez por todas. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Dios va a romper esos yugos. Dios va a romper esos patrones de desánimo en tu vida. Porque el plan de Dios no es que vivas toda la vida pecando y pidiéndole perdón y arrepintiéndote. Dios te quiere sacar de esos ciclos de desierto en que tú y yo nos metemos. Aleluya. Amén. Y en esta mañana actúa de forma profética en tu vida. Espiritualmente, prepárate. Y el Señor le dice aquí a algunos, empieza a acabar. ¿Sabe qué significa empezar a acabar? Que empieces a buscar a Dios. Que empieces a moverte como si ya Dios hubiera hecho el milagro. Amén. El hombre y la mujer que tienen fe, ellos actúan movidos por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, mi Dios. Nos hemos tomado un poco más de tiempo, pero yo sé que tú le hablaste hoy a este pueblo. Yo sé, Señor, que tú has bendecido y has abierto los ojos de muchas personas hoy aquí. Y en el nombre de Jesús, todo ciclo de maldición en tu vida, todo lo que te retrasa, todo lo que te limita siempre, porque siempre caes en lo mismo, pero hoy eso se corta en tu vida. Has recibido una palabra de parte de Dios y el Espíritu Santo que está aquí la ha fijado en tu corazón. Así que comienza a recibir ahora. Comienza a recibir ahora. En el nombre de Jesús. Suelta esas malas alianzas que tienes, que son las que te hacen pecar. Suelta esas ligaduras que te tienen retenido
en el desierto. Allí no vas a ver la bendición de Dios nunca. Allí vas a vivir con lo justo. Vas a vivir con la misericordia de Dios. Y se rompe toda cadena, toda iniquidad, todo lo que te retrasaba, todo lo que no te deja avanzar. En el nombre de Jesús. Recibe ahora, iglesia. Recibe ahora. Yo siento el sonido de cadenas romperse y caer. Plen, plen. Yo siento que hoy muchos aquí van a salir libres por esa puerta. Yo siento que muchos aquí van a salir bendecidos y cargando una palabra y una promesa de Dios. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Un aplauso.